Introducción a ecuaciones diferenciales parciales. Como definición tenemos que una ecuación diferencial parcial es una ecuación de la forma f de x igual a 1 hasta n o u de su derivada parcial respecto a n. Cabe resaltar que la derivada parcial puede ser de primer orden, segundo orden hasta n igual a 0. Y donde nuestra u va a ser la incógnita. Como ejemplo, nosotros tenemos que en las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos este primer ejemplo que es de y en función de x igual a 3x al cuadrado por y cubo, donde nuestra función desconocida es y depende de una variable x. También podemos tener este otro ejemplo donde tenemos x2' más 5x' más 6 igual a t al cuadrado, donde nuestra función desconocida es x y depende de una variable t. Pero para nuestras EDP nosotros ya tenemos lo siguiente. Como vemos este primer ejemplo, nosotros ya tenemos que nuestra función desconocida u depende de dos variables que vienen siendo x y t. Otra representación es, para mostrar este ejemplo, es esta, u de t más 3u de x igual a 2u. Como otro ejemplo tenemos este, que es la derivada parcial de u en función de t igual a la segunda derivada parcial de u en función de x más la segunda derivada parcial de u en función de y. Tenemos que nuestra función desconocida ya depende de tres variables que vienen siendo x, y y t. Y esta es otra representación, que es u de t igual a u de x más u de y menos 1. El orden de una ecuación diferencial parcial es el orden de la mayor derivada de la ecuación. Como podemos ver aquí, esta es de orden 1 porque nuestra ecuación, miramos que cada término, el orden es 1. Entonces es una ecuación de orden 1. Para esta miramos que nuestra derivada parcial es de segundo orden. Entonces esta es la mayor. Entonces esta vendría siendo de orden 2, esta ecuación. Y para esta, u de x, y, z igual a 0 es de orden 3. ¿Por qué? Porque nuestra función u se la deriva con respecto a x, a y y a z. Como otros ejemplos tenemos la ecuación de transporte, que es de primer orden, que es u de t más b por el gradiente de u igual a 0, donde b es un vector constante. Y esta ecuación describe el transporte de una sustancia en un medio. Tenemos esta otra ecuación, que es la ecuación de difusión de segundo orden, que es u de t menos k por el gradiente de u igual a 0, donde k es la difusividad. Esta ecuación modela la difusión de una cierta cantidad en un medio. Esta ecuación que vemos aquí es de ondas, que es de segundo orden, y se la representa de esta manera, donde esta es una constante al cuadrado por el gradiente de u igual a 0. Esta ecuación modela la vibración de una cuerda en igual a 1, que quiere decir que inicia desde 1, donde representa el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos la ecuación de Laplace, que es de segundo orden, que es igual al gradiente de u igual a 0. Esta ecuación modela la posición de equilibrio de una membrana n igual a 2. Quiere decir que inicia en n2 o el estado final de la evolución del problema de difusión. Y como último tenemos la ecuación de placa vibrante, que viene siendo de cuarto orden y que se la representa de esta manera. El gradiente al cuadrado quiere decir que es el gradiente del gradiente de u igual a 0. Donde esta ecuación modela las pequeñas vibraciones de una placa rígida que puede ser estacionaria. Aquí como ejemplo vamos a hacer la solución de este ejemplo, donde dice demuestra que u de x de t es igual a t más 1, un medio de x al cuadrado es una solución para la ecuación de calor.
Esta es la ecuación de calor. La derivada parcial de 1 en función de t igual a la segunda derivada de 1 en función de x. Entonces lo primero que se hace es derivar en función de 1, en función de t, perdón, que si derivamos esto, miramos que la derivada de t es 1 y esto para ser constante, entonces es 0, solo nos queda 1. Y para la derivada de u en función de x es igual a x, pues esto es constante, queda 0, y la derivada de esto es igual a x. Y para la segunda derivada en función de x, pues la derivada de x es igual a 1. Entonces sí es una solución, como lo vemos aquí. También las podemos clasificar como ecuaciones lineales, homogéneas, no homogéneas y no lineales. Las ecuaciones lineales nos dice que la función u y sus derivadas tienen exponente 1 y no se encuentran dentro de alguna otra función y se multiplican ellas entre sí. Como vemos aquí, esta ecuación es lineal porque esta función u tiene exponente 1 y no se encuentra dentro de alguna de otra función y se multiplican entre ellas. Esta no es lineal, ¿por qué? Porque la u ya no tiene exponente 1. Y si miramos este otro caso, tampoco es lineal, porque esta está multiplicando a esta. Y por lo tanto no es lineal. Esta sí es lineal porque pues cumple con la definición. No hay esta u tiene exponente 1, no se encuentran dentro de ninguna otra función y ni se multiplican entre ellas como en este caso. Y para este último caso miramos que también es lineal porque cumple con esta definición. Y también tenemos las ecuaciones lineales homogéneas. Son ecuaciones lineales en las que cada término contiene un o a alguna de sus derivadas. Como miramos este primer ejemplo, tenemos la segunda derivada en función de x más x por u. Esta es una ecuación lineal homogénea porque cada término contiene a u o alguna de sus derivadas, como en este caso. Esta también es lineal homogénea porque cada término contiene a u. Y como este tercer ejemplo, miremos que en este último término ya no está u, entonces ya es una ecuación lineal no homogénea, por lo que no contiene a u o sus derivadas. Y este último ejemplo que tampoco es lineal homogénea, porque este 3 no contiene a u, entonces es lineal no homogénea. Y para hablarles un poco del método de separación de variables, donde, bueno, tenemos que el método de separación de variables, como hipótesis, podemos decir que la solución de la ecuación diferencial parcial se puede expresar como un producto de funciones desconocidas. Cada una de esas funciones depende únicamente de una de las variables independientes. Como lo vemos aquí, tenemos u en función de las variables desconocidas, donde uno propone esto f de x por g de x, que van a ser las variables que nosotros vamos a tener que encontrar. Entonces, para solucionar un ejercicio de este tipo, nosotros podemos hacer un procedimiento donde primero tenemos esto como solución, donde
que este método precisamente consiste en encontrar estas funciones f de x y g de y. El producto de ellas me da la solución. Entonces, lo primero que hacemos es lo que les había explicado en el ejemplo, entonces derivamos u en función de x y nos queda el f' de g, donde f' es igual a la derivada de f en función de x. Partimos de una derivada parcial y al final llegamos a una derivada total. Entonces, si yo tuviera una segunda derivada parcial, tenemos en función de x, tenemos entonces f' por g, donde f2' es igual a la segunda derivada de f en función de x. Y asimismo para y, tenemos la derivada parcial de en función de y es igual a f por la derivada de g, donde g es la derivada, en función de y, la derivada de g en función de y. Y asimismo si tenemos una segunda derivada parcial, pues aquí ya nos queda la segunda derivada de g por f, donde g es igual a la segunda derivada de g en función de y. Entonces, como segundo paso es sustituir en la ecuación diferencial parcial y sus derivadas. Pues sustituimos en la ecuación que nos han dado, ya sea que tengamos primeros, segunda derivada, etc. Como tercer paso, ya dividimos la ecuación resultante. Cuando yo haga esa división me permitirá separar variables. Entonces, un lado de la ecuación va a depender, por ejemplo, de una sola variable y el otro lado va a depender de las otras variables. Pero entonces al dividir toda la ecuación, todo un lado depende de x, por ejemplo, y del otro lado tengo que depender de y. Tengo la igualdad de dos lados que dependen de variables distintas. La manera de que eso matemáticamente sea posible es que sean iguales a una constante, que ya la habrán mirado en los ejercicios. Y como cuarto paso tenemos que al escribir cada lado de la ecuación diferencial que tenía inicialmente, que ahora es separada, pero lo que ahora tengo son el EDO. Entonces se escribe una ecuación diferencial ordinaria para cada una de las variables independientes. Entonces es lo que tenemos aquí, que nosotros partimos de la idea de que tenemos una ecuación diferencial parcial para dar lugar a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como quinto paso, nosotros ya resolvemos las ecuaciones, donde ya obtengo f y g. Y como último paso, pues ya es resolver, bueno, ya es, mejor dicho, sustituir estas ecuaciones que ya las habríamos encontrado. Y esta sería nuestra solución. Y pues nuestra solución también nos puede dar con unas constantes donde se las puede encontrar. Gracias.